Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Tu Carrera, espacio informativo en donde usted recibirá la información de primera mano en cuanto a las carreras más necesarias en el país, en la región y sobre todo cuáles son las habilidades, cuáles son los temas que usted debe complementar a su carrera para poder ser un profesional competitivo, pero también un profesional apasionado que encuentre su vocación. Bueno, el gran aliado, como dice nuestro plomo, es Tu Carrera, que todos los sábados y todas las semanas coloca en sus redes sociales contenido relevante para que esa decisión sea una decisión informada. Pero los sábados a las 11 de la mañana a través de Radio Panamá, como hoy, 4 de abril, estamos entregando contenido pertinente para que usted, padre de familia, joven estudiante, también, profesor, ayude a su estudiante, hijo, a su compañero, hermano, a escoger la carrera que sin duda será esa vocación, esa carrera que le permitirá con esfuerzo entregar su talento en favor de la población, en favor de su familia, en favor del país. Y para esto está Tu Carrera, que ya va próximo a cumplir 4 años orientando a la juventud panameña en los diferentes formatos, en Instagram, en YouTube, en Twitter, igualmente que en Spotify, también en la página web Tu Carrera PTJ y en la radio a través de las ondas hercianas de Radio Panamá. Hoy, un programa de lujo. Atención. ¿Por qué? Porque vamos a compartir la historia de éxito de una joven panameña de origen indígena que dejó su pueblo para dedicarse a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero que ya tiene, luego de culminar en la Universidad de Panamá este sueño, ya tiene ideas de cómo devolverle a su comunidad, cómo ayudar a su comunidad para, sin duda, contribuir a que la educación sea, sin duda, ese motor que ayude a más jóvenes indígenas a devolverle, a formarse y a ayudar al país a progresar. Ella es Catherine Flaco Chamarra, quien, según la nota de prensa que nos entregaron los amigos de la Universidad de Panamá, ya tiene dentro de sus planes reestructurar las leyes de la comarca Emberá-Wounán. Es uno de los grandes motivos que la impulsó a ella a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Bienvenida, Catherine, de verdad, una historia de esfuerzo, una historia de dedicación, una historia de pasión. Bienvenida a Tu Carrera, los micrófonos son suyos y de verdad esta será una entrevista memorable porque sin duda ayudará a muchos jóvenes a encontrar su vocación, a saber cómo uno se puede enfocar directamente en lo que te apasiona y cómo no ayudar a la comunidad que te vio crecer y nacer. Catherine, bienvenida a Tu Carrera. Y ante todo, saludos a todos los que están presentes, escuchando Radio Panamá. Gracias primeramente por la invitación. Es un honor y un grato estar aquí presente y hablar sobre mi experiencia para motivar a otras mujeres, no solamente de mi cultura, de mi etnia, sino para otras mujeres y también para toda la República de Panamá para que se animen a un futuro, para tener un futuro mejor. Vamos a hacer un camino un poco histórico, un poco cronológico. Estabas en secundaria, cuéntanos un poco cómo fue, dónde fue ese hecho que te marcó a ti o los hechos que te marcaron y te dijeron, yo de esta escuela secundaria quiero ir a estudiar derecho. ¿Cómo se fue ese proceso? ¿Cómo fueron esas anécdotas que te fueron impulsando y quiénes te fueron impulsando a realizar este sueño que ya cumpliste? Bueno, el sueño se me nació personalmente para mí, fue algo mío. Cuando uno, como anteriormente lo he recalcado, cuando uno crece o ve dentro de la comunidad, bueno, mi comunidad, que es la comunidad Capetí, y ve la déficit en sentido de la jurisdicción que está dentro de la comarca, y de ese momento yo quería una visión en enfocarme lo que es la carrera de Derecho para así apoyar de esa manera a mi comarca. No solamente la comunidad, sino toda la comarca. Es decir, que el entorno tú sentías que había que reformar, ajustar, alinear, mejorar la normativa dentro de la propia comarca para ponerla al día obviamente, porque se converge, por un lado, la norma de la comarca versus las leyes de la propia república. Y Exacto. ese entorno fue el que te fue impulsando hacia escoger esta carrera. Pero, ¿en qué momento te definiste?
Sería como desde cuando yo estaba de quinto yendo a sexto año y la decisión final que tomé, bueno, voy a estudiar la licenciatura de Derecho y Ciencia Política, fue definitivamente en sexto año. Tenía un profesor, él era profesor de español y también estaba estudiando la carrera de Derecho y ese era uno de los motivos que también me inculcó, me animó a estudiar la licenciatura en Derecho. Y en ese sentido, cuando ya tomas la decisión, se lo expresaste a tus padres, a tus familiares, cómo tomaron ellos la noticia, porque uno era tomar la decisión de estar ya clara de qué quería hacer profesionalmente, pero lo otro que venía era dejar a la familia, dejar la comarca y ir hacia la Universidad de Panamá. ¿Cómo fue ese momento cuando le comunicaste a tus familiares? Bueno, mi papá y mi mamá siempre son de las personas que siempre me han apoyado. Si hago las cosas correctas, siempre me han dicho que van a estar aquí. Por eso siempre dicen que detrás de una persona luchadora siempre hay una familia que ha apoyado desde el inicio. Entonces, esa parte, mi papá siempre ha sido esa persona muy fundamental. No solo mi papá, sino mi mamá, que siempre han sido ese pilar fundamental para mí. Y siempre me han dicho, cuando yo quiero algo, siempre me han dicho y me han dado ese apoyo. Y ya cuando tomas la decisión, ya está en primer año, ¿cómo fue ese cómo fue el proceso de admisión? Recuérdanos un poco en la Universidad de Panamá. Obviamente, siempre, y lo reconozco porque también soy egresado de la Universidad de Panamá, siempre la juventud indígena es bien organizada y se va apoyando, siempre tienen presencia en la Universidad de Panamá. ¿Cómo fue ese proceso de admisión y el primer año? ¿Cómo fue esa experiencia ya incursionando en la Universidad de Panamá? Bueno, mi primera experiencia en mi primer año de la universidad fue muy difícil porque es muy diferente la secundaria con la universidad. Son dinámicas diferentes, proceso diferente y sinceramente fue para mí un poco pesado porque tenía que estudiar y trabajar y es algo como tienes que ser el doblemente responsable porque aparte de estudiar, hacer deberes y a la universidad tenías otro compromiso que tenías que cumplir, que era el trabajo. Bueno, desde el principio fue muy difícil, pero a medida que fui avanzando en la universidad, dentro de la universidad conocí compañeros, las personas que me están escuchando y son originarios dentro de la universidad existen asociaciones que son de Asociación CUNA, Asociación NOVE y BUCLE y la Asociación Embera y Bunan, lo cual a medida que fui avanzando a la universidad supe sobre esa información de la asociación y tuve la oportunidad de acercarme a la asociación y dentro de la asociación, como la universidad brinda, la misma asociación nos ayuda en muchas cosas, pues. Y entonces, gracias a la asociación también me ayudó bastante. Siempre voy a decir que en el día de hoy esos compañeros que fueron mis compañeros en el día de hoy, puedo decir que son mis amistades, que en el día de hoy también lograron sus objetivos y sus metas, que hoy puedo decir que ya son profesionales. Algunos ya les faltan poco y entonces fuimos de gran ayuda porque había un momento que, porque como lo has recalcado, es muy difícil dejar la comunidad y venir a la ciudad y entonces era como éramos como parte de la familia porque dentro de la asociación el objetivo o la visión era resaltar la cultura. Entonces nosotros a veces íbamos a eventos dentro de la universidad, presentamos como danza, educación, motivar a los jóvenes y siempre tener presente que uno si va siendo profesional nunca se tiene que olvidar de dónde uno viene y principalmente Importante, importante. Ya como van avanzando los años, ¿cuáles fueron, a tu juicio, las materias más difíciles o los temas más difíciles? Porque sabemos que el pensum académico de la Facultad de Derecho es muy pesado, por recordar algunos que hemos escuchado, el tema de derecho romano, el tema de derecho penal, ¿sí? Las obligaciones. Son temas que hemos escuchado por profesionales que en algún momento hemos intercambiado, pero en tu experiencia, ¿cuáles fueron esas materias que más
se te tornaron más difícil, pero sin duda cuando la superaste ya ibas encontrándole, como quien dice, el amor o la importancia. ¿Cuáles son esas materias y esos temas para un poco orientar a la juventud que nos escucha y sobre todo a los padres de familia también? Bueno, personalmente diría que es el derecho romano. Para mí, Atine, ajá, atine, derecho atine. romano, porque eso fue el derecho romano dentro de la Universidad de Panamá, lo da en primer año. Y cuando yo iba entrando en primer año, se me fue como más complicado, pero yo siempre era de las personas de que, bueno, si yo no siento que yo no puedo, bueno, me debo enfocar más en esa materia, pero sí fue derecho romano. Correcto, correcto. En ese mismo sentido, eh, en la medida que van avanzando los años, ¿cuál fue esa, porque obviamente el derecho también requiere de especialización? ¿Cuál es esa área en la cual tú a nivel profesional te pretendes especializar o en la cual te pretendes enfocar a nivel del derecho? Bueno, yo sería en derecho procesal civil. Eh, Creo que siento que durante la carrera de todos los profesores y siempre voy a agradecer por su sabiduría y su conocimiento brindado que es la Universidad de Panamá por los profesores, pero me enfocaría en derecho procesal civil porque siento que yo tuve un profesor excelente, que es el profesor Zamorano, que él fue como que me llenó como ver más a fondo, entrar en curiosidad y etcétera. Y así me llegué a enamorar y me gustaría, primero Dios, especializarme en Derecho Procesal Civil. Y una pregunta, me imagino que había las veces que regresabas a la comarca, las veces que regresabas a tu hogar, me imagino que los jóvenes de tu misma edad o de menos edad o de que están en la secundaria se acercaban a ti y te preguntaban un poco de cómo era la experiencia, cómo eran esas dinámicas, cómo eran esos consejos, en qué tú te enfocabas para un poco impulsar a jóvenes que sin duda tenían también otros sueños de otras carreras. ¿Cómo era esa experiencia las primeras semanas o el primer año que regresabas con tanto que contar y con tanta experiencia que estabas viviendo en la Universidad de Panamá? Bueno, no solamente, como ya mencioné antes, yo pertenezco a una asociación y la asociación también tiene el objetivo de ir en giras en otras comunidades. Y entonces, no solamente es en mi comunidad, sino que el objetivo era, lo más importante, ser perseverante, nunca rendirse y nunca desanimarse. Siempre llegará un momento que uno siente que no puede durante su carrera. Entonces, el objetivo de nosotros, todos los que estamos dentro, no solamente en mi comunidad, sino que íbamos en diferentes comunidades a motivar, a hacer como esa voz para los jóvenes o para los estudiantes, que la comarca depende de nosotros. Y la mejor Bueno, manera de representar la comarca es la educación. un mensaje muy fuerte y muy importante, que la comarca depende de sus propios ciudadanos, de los propios aborígenes. Y qué importante este mensaje, porque al final también el país depende de todos. Y es importante que Exacto. lo tengamos presente. Pero me imagino que en algún momento alguna niña o algún niño se acercó, que yo también quiero ser abogado. ¿Tuviste ya una experiencia individual con Bueno, por el algún momento joven? no, por el momento puedo decir que no. Tal vez un futuro, pero todavía no tengo esa experiencia. Y en ese mismo sentido, eh, dentro un momento difícil que quisieras compartir dentro de la carrera, que gracias a la perseverancia que has trabajado, sin duda te ayudó a superar. ¿Cuál fue ese momento difícil, ya sea en el aula, en casa, que sin duda nos ayuda como a encontrar una reflexión de que sí podemos siempre y cuando nos tracemos esas metas a cumplir? ¿Cuál sería ese momento difícil que te tocó en medio de esta carrera? Bueno, el momento difícil puedo decir que fue en un momento que llegué a pensar, voy a ser sincera, llegué a pensar en retirarme de la carrera, pero llega siempre una persona que te motiva a seguir adelante. La parte difícil fue cuando yo iba
creo que si no me equivoco, yendo a segundo año de la universidad de mi carrera. Entonces ese fue el momento muy difícil porque estaba en una decisión que seguir solamente en mi carrera o, o el trabajo. Y Wow. entonces, ajá, entonces fue una situación muy difícil, eh, pero siempre llegan esas personas que te dan consejos sabios, y tuve que elegir, pues. Ese fue creo que el momento más difícil porque era una decisión muy difícil. Y obviamente escogiste la universidad Sí, exactamente, después de la universidad. y en ese sentido, obviamente, de nuevo, lo que tú siempre has remarcado, el apoyo de la familia fue fundamental Ujú. y obviamente poder cumplirlo a tiempo, porque sabemos que el pensum o la forma en que está estructurado, inclusive el horario de la Universidad de Panamá, te tienes que organizar muy bien para lograr avanzar y no dejar materias que tienen parte A, parte B, ¿correcto? Exactamente. Entonces, para los que estudiantes, los padres de familia que no están en la Universidad de Panamá, a diferencia de universidades privadas, necesariamente una materia tiene parte A, parte B y es un prerequisito. Y en la medida que vas dejando, como uno dice, algunos pendientes, se te va complicando un poco el horario. Pero entremos en la parte del estudio, Catherine. Cómo te preparaste o cómo te organizaste casualmente para sacar tiempo para trabajo, sacar tiempo para la universidad, pero también para sacar tiempo para las actividades extras que tenías con la comunidad y con la juventud? ¿Cuál fue el secreto o cuál fue la dinámica que tú utilizaste para poder cumplir con todo? Bueno, la dinámica que utilicé fue la organización. Siempre uno tiene que separar el trabajo y el estudio. Entonces, eso es lo que siempre era la parte fundamental. Porque cuando uno llega, termina del trabajo y va a la universidad, o al contrario, uno tiene que separar el cansancio, porque si uno llega cansado y psicológicamente llegas a la universidad, con el concepto de, ay, yo estoy cansada, no puedo, y eso te hace un déficit en, en estar enfocado a lo que está explicando el profesor. Entonces, eso siempre uno tiene que separar. A eso me refiero, que uno tiene que separar. Y aparte de eso, uno siempre tiene que poner primero el estudio, porque porque uno siempre tiene que separar. Yo separaba personalmente la asociación con la universidad. Cuando yo tenía, vamos a suponer, un examen, yo no podía ir a la asociación y representar la cultura. O siempre trataba de poner uno, si yo tenía un tiempo libre, iba a la asociación y compartía con mis compañeros de la asociación. El objetivo clave de toda la situación es la organización y separar cada uno de diferentes objetivos. Eh, parecer una pregunta, por decirlo menos, muy sencilla, pero Ujú. ¿dejaste de ser joven? Eh, ¿Sentiste que te perdiste algo de tu juventud? O obviamente dedicarte tiempo a ti para compartir con amigos de otras etnias, con quien vivías. Eh, Obviamente había tiempo también. Sí, había tiempo porque a veces dentro de la universidad, como usted lo recalcó, que el horario, a veces era muy pesado el horario, a veces tenía que esperar como cierta hora, porque cuando uno tiene que trabajar también tiene que organizar el horario de la universidad. Y llegaba un momento que yo tenía que, vamos a suponer, tenía que trabajar un viernes temprano y entonces tenía que mover toda esa materia para la otra semana y yo prácticamente me quedaba todo el día, algunas veces en la universidad. Y llegaba un momento que tenía que estar de que 1 hora libre y 2 horas libre y entonces lo que trataba era primeramente adelantar todo lo que yo tenía que hacer mis deberes y cuando ya yo terminaba mis deberes y tenía tiempo libre, era compartir con la gente que son mis compañeros dentro de la universidad y los compañeros que son mis hermanos, eh, del pueblo indígena de Panamá. Escuchándote cómo repartías tu tiempo y me traía recuerdos de mi pasaje por la Universidad de Panamá, que es tal cual como tú has descrito, que sin duda hay que
hay que organizarse y sacar tiempo para todo, y sobre todo cuando uno está joven, que no tiene responsabilidades de familia y demás. Pero una pequeña reflexión antes de irnos al cambio, ¿cómo te mantenías motivada? ¿Cómo te mantenías con energía para poder lograr lo que ya alcanzaste, que sin duda es una meta de muchas que vienen por delante? Antes de irnos al cambio, ¿cuál sería tu respuesta? Ok, la respuesta sería ver el esfuerzo de mi papá. ¿Verdad? Tratar que el esfuerzo de mi papá dé fruto, pues. Esa era como que la parte más fundamental que yo tenía. El esfuerzo de mi papá tiene que valer la pena. Oiga, una expresión bien fuerte, es lo importante de valorar el esfuerzo de los padres, sin duda la mantuvo a Catherine enfocada y paso a paso, porque no es sencillo, avanzar año a año y sobrepasar los obstáculos, los desafíos en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho. Hoy estamos compartiendo la historia de éxito de Catherine Flaco, estudiante, primera abogada egresada de la Universidad de Panamá de la indígena Emberá Wounang. Está usted en sintonía de Tu Carrera aquí a través de Radio Panamá. Una pausa y regresamos con las reflexiones finales, los consejos, sin duda que serán oportunos para usted, padre de familia, estudiante y profesor que está en sintonía de Tu Carrera. Pausa y volvemos. Pero buenos días, sí, ya en la parte final de Tu Carrera, hoy ha sido una conversación muy amena, está en compañía de nosotros la licenciada Catherine Flaco, egresada de la Universidad de Panamá, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, primera abogada en Verá UNAM de nuestra casa de estudios, digo de nuestra casa porque también somos egresados de la Universidad de Panamá. Catherine, antes de irnos, sin duda queremos dejar algunos consejos, algunas reflexiones finales para, en primera instancia, para los jóvenes estudiantes que nos están escuchando y que nos van a escuchar, porque esto estará también en las redes sociales, igualmente en Spotify y en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál sería ese consejo de parte tuya? Una joven hablándole a jóvenes sobre la importancia de trazarse metas. ¿Cuál sería el consejo para que jóvenes como tú también logren cumplir las metas académicas que se tracen? Bueno, el consejo que yo daría para los jóvenes universitarios, no solamente universitarios, sino los que están estudiando, que nunca se rinden, que cuando uno está en la universidad es un mundo diferente y llega un momento cuando uno se queda en prerequisitos. Usted sabe que la Universidad de Panamá es muy difícil pasar sucesivamente para la carrera, es que nunca se rinde. A pesar que tengan avanzando con solamente tres materias, porque cuando uno trabaja a veces tiene que no dar toda la materia, sino dar las materias fundamentales que es para la carrera. Así que no importa cuánto tiempo te lleve, lo importante es terminar lo que uno empezó. Así que nunca se rinde y seguir adelante con sus objetivos y sus metas para su futuro. Importantísimo. ¿Y qué le dirías a los padres de familia Bueno, que sobre todo que tienen estudiantes en secundaria y no han escogido, no están decididos por qué carrera escoger? Y obviamente ya en la Universidad de Panamá o la universidad que hayas escogido, ¿cuál sería tu consejo en esos dos momentos, tanto al inicio de una elección como ya dentro de la carrera? bueno, el consejo diría que siempre los padres tienen que brindar, siempre tienen que brindar cada día para sus hijos consejos y siempre decir que ellos están presentes para ellos y el apoyo para ellos. Porque llegará un momento que a veces uno necesita un consejo y el mejor consejo es de sus padres. Así que de esa parte diría a los padres que siempre estén ahí para sus hijos y siempre para estar apoyar a sus hijos y principalmente siempre brindar consejos. Aunque hay veces que cuando uno está en situaciones difíciles, piensa que a nadie le importa, pero cuando llega ese consejo que llega de la nada, es muy bonito escuchar los consejos y principalmente si viene de su papá o de su mamá. Y los jóvenes también que estén prestos a escuchar, que abran los oídos para escuchar esa voz de parte de los padres. Pero ya para finalizar, ¿qué le dirías a la juventud indígena, que también nos escucha? ¿Qué le dirías? Porque tú iniciabas diciendo, es que la comarca depende de nosotros. Obviamente tú eres un ejemplo de
perseverancia, pero también de una indígena que logró sus metas. ¿Cuál sería tu mensaje indistintamente de la comarca para la comunidad indígena panameña? ¿Cuál sería esa reflexión? Wow, bueno, vamos a resumir la palabra, que son muchas cosas que se me vienen para dar consejo porque es difícil. Eh, Realmente para los jóvenes, para seguir estudiando, es que sé que hay veces, hay momentos que en algunas comunidades tienen déficit en educación. Lo que me refiero es que a veces en algunas comunidades llegan a tercer año y a veces sexto año, y para uno superarse en la vida tiene que emigrar a la capital o a unos lugares donde te da beneficios para seguir estudiando. Y entonces es muy difícil separarse de tu papá o de tu familia. Y aquí lo más principal es que no, siempre he dicho ser perseverante y, y seguir luchando porque yo también he conocido historias y a la vez admiración, porque conozco compañeros que han pasado también por la misma situación en dejar su pueblo, su gente y venir a la ciudad y es muy difícil. Entonces diría que algunos sacrificios tienen su recompensa. Yo Y creo que que me quedo con esa reflexión ya. El tiempo no va para más. Perseverancia, compromiso. La comarca y el país depende de jóvenes como tú. De verdad, es la primera de muchas. Tu carrera está abierta para ver qué podemos hacer en conjunto con las asociaciones de estudiantes indígenas y llevar a la comunidad esta historia de éxito y esta orientación que es el propósito fundamental de tu carrera. Hacemos extensiva esta invitación, seguimos en contacto y bueno, sabemos que no será la última vez que estarás con nosotros aquí en este espacio. Agradecido con esta entrevista a todos ustedes que han estado en sintonía. Que tengan un excelente fin de semana y como siempre le invitamos a la cita que tenemos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Radio Panamá para escuchar tu carrera. Hasta luego.